la vida levantó la mano 2 veces y me la levantó este año otra vez con el cáncer. Yo sí creo que la vida avisa, el tema es oír. Yo te dije, André, quiero que vayas a la lupa estaba arrancando y tú fuiste muy honesta y muy sincera en mí, dijiste, Lauri, ahorita yo no estoy en el lugar para dar tus entrevistas. Cuando pones ese retrovisor ahorita de ese momento, ¿qué te acuerdas? ¿Cómo estabas tú allá y cómo estás hoy? Me decía, si yo veo en retrospectiva, claramente es mucho más fácil, pero hoy siento una profunda gratitud. No es solamente venir a contar un resultado porque no lo tengo. Estoy en un proceso, estoy en la arquitectura de esto, me siento profundamente orgullosa. Yo tuve una infancia muy feliz. En esa infancia desarrollé unas creencias que nadie me dijo. Yo me imaginé que había muchas expectativas sobre mí. Me dediqué a leer, no me gustaba salir, no salía ni a la esquina, solo quería leer todo el tiempo y me conecté mucho con una saga que se llama Las Siete Hermanas. Son 8 libros, cuentan cómo una sola cosa no puede definir quién eres. Lo primero que me caracteriza es que soy una mujer profundamente curiosa. Me encanta hacer preguntas. Soy una mujer súper cariñosa, muy afectiva y soy una mujer muy determinada. Y aprendí a disfrutar las cosas sencillas de la vida. Y siento una profunda gratitud todos los días. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Hay conversaciones que empiezan mucho antes de la primera pregunta. Empiezan cuando nos sentamos, cuando nos servimos algo rico, cuando bajamos un poquito el ritmo y nos damos el tiempo de estar presentes. Y desde hoy hay un nuevo invitado en nuestra mesa. Le damos la bienvenida a Café Matiz, maestría en café a nuestra familia. Nuestro aliado perfecto para crear experiencias alrededor de una taza de café. Porque a veces elevar un momento cotidiano no necesita demasiado, solo cuidar los detalles. Bienvenidos, Café Matiz, a La Lupa. Andrea Guerrero, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Lauri, gracias por invitarme, por ser una mujer determinada, Insistente, tersa. insistente y por la curiosidad que nos caracteriza a las dos. Ahorita te decía, André, que a mí me cuesta más, no decir que mucho, pero más entrevistar a la gente que conozco y que quiero, porque pues digamos que uno sabe muchas cosas del corazón de la otra persona. Entonces, no creas, para mí también es un momento especial. ¿Desde cuánto tiempo llevamos planeando esto? Creo que un año o más. Sí, y me estaba acordando precisamente de ese año que pasó, yo creo que fue es un poco más de un año, que yo te dije, André, quiero que vayas a la lupa estaba arrancando, todavía no, estaba como un proyecto ahí medio cocinándose, y tú fuiste muy honesta y muy sincera en mí, dijiste, Lauri, ahorita yo no estoy en el lugar para dar tus entrevistas. Afortunadamente tenía cordura todavía. Y quiero empezar por ahí, André, ahorita que sé que estás en un lindo lugar, porque entiendo que a veces las entrevistas incluso salen mejor cuando puedes poner un espejo retrovisor, ¿sabes? Y observarte y echar para atrás y acordarte cómo estabas en ese momento, qué sentías, qué estabas como superando, qué tristezas te estaban sucediendo. Cuando pones ese retrovisor ahorita de ese momento, ¿qué te acuerdas? ¿Cómo estabas tú allá y cómo estás hoy? Me decía, lo que no has contado es que hicimos un programa ese día. Ah, sí, Hicimos un episodio de La Lupa. Y si todo esto me sirve. pero No, además rarísimo porque ni siquiera éramos tan amigas, no, ¿no? no, pero yo sí creo que uno hace clic y conecta. Y Lauri, de verdad, yo creo que lo más valioso que uno le puede entregar a alguien es el tiempo. Y quiero agradecerte eso, este espacio, tantas conversaciones, tantas cosas lindas, porque creo que la paciencia nos enseñaron que no es, que es saber esperar y resulta que yo aprendí que la paciencia es entender que las cosas no suceden en nuestros tiempos. Total. En la expectativa que tengo sobre el tiempo. Ahora bien, si pienso en esa Andrea, ya tomé un poco de aire
Ahora, yo también estaba súper mal en ese momento. O sea, si tú me preguntas cómo estabas hace un año, maybe yo también que se me daban los ojos. Sí, de hecho le dije a Alejas Cárate hace poco, estuve en tus sótanos del infierno, no sé, conté. Los he paseado. Los he paseado y ya digo, hola, ¿cómo están? Sí, pero si yo veo en retrospectiva, claramente es mucho más fácil, pero hoy siento una profunda gratitud. ¿Y por qué me animé a venir? Finalmente no es porque esté en el mejor momento, porque yo creo que la vida es supremamente dinámica, sino me animé primero porque admiro lo que haces, cómo lo haces. Creo que uno definitivamente cuando tiene un don y decide volverlo una realidad, es algo muy admirable y lo siento por ti, Lauri, porque creo que tienes el don de oír, Gracias. de hablar y eso te convierte en un lugar seguro, Gracias. porque el respeto yo creo que nunca va a pelear con nadie. Entonces me animé por eso y me animé porque yo creo que ya va siendo hora y estar acá sentada hace parte de mi proceso de aprendizaje. Sin duda. No es solamente venir a contar un resultado porque no lo tengo. Estoy en un proceso, estoy en la arquitectura de esto y me siento profundamente orgullosa y sobre todo siento mucha compasión por esa Andrea. Por la Andrea de hace un año, por la Andrea de hace 2, por la Andrea de hace 5. Siento una profunda compasión por ella porque hizo lo que podía con las herramientas que tenía. Y yo creo que poder entender y hoy poderme sentar aquí y no huirle a una conversación conmigo misma, porque lo importante no es hablar contigo, sino la conversación que yo estoy teniendo conmigo, es algo que me hace sentir orgullosa. Pero la compasión, esa compasión, digamos que reconoces hoy que no siempre la tuviste, porque la compasión también se aprende. La aprendí, la estoy aprendiendo y quiero ser súper honesta, porque de construir el sistema de creencias es muy difícil. A ver, yo tuve una infancia muy feliz, pero en esa infancia desarrollé unas creencias que nadie me dijo, y no lo digo por mis papás, porque también hicieron lo que en ese momento pudieron hacer con lo que tenían. Pero resulta que creé yo misma, y es el poder que tiene un niño de qué hace con lo que tiene, por eso hay que hablarles tanto, por eso le hablo tanto a Luna, porque yo me imaginé que había muchas expectativas sobre mí. Entonces crecí con la presión de ser perfecta, la que no se equivoca, la que iza bandera, la que le va bien en el colegio. Entonces nunca, durante la infancia, la adolescencia y demás, nunca me permití una equivocación. Y siempre fui más dura conmigo misma que con los demás. Entonces sí creo que el hecho de generar esas expectativas hizo que yo me convirtiera en una mujer que más adelante, cuando la vida tocó la puerta, no hizo caso porque estaba siendo muy distraída, siendo exitosa y estaba ocupada en otras cosas hasta que la vida levantó la mano 2 veces y me la levantó este año otra vez con el cáncer. Entonces yo sí creo que la vida avisa. El tema es oír. Y ese primer error que, es que la palabra error ni siquiera es tan linda porque de eso se trata la vida, ¿no? Terminan siendo los errores un gran regalo cuando uno los mira para atrás. Total. Ese primer darte cuenta que estaba bien no ser perfecto o ese primer cambio de identidad, porque mira que yo siempre he sentido cuando hablo contigo, André, y te lo digo porque en eso me siento parecida en cosas. Y lo hablamos desde esa primera vez que nos conocimos. Yo te dije, bueno, tu ascendente, no sé qué, y les dijimos, ambas ascendente escorpión. Y yo hoy en día ya sé que mi ascendente me va a invitar miles de veces a cambiar de identidad. Sí. Y cuando yo te oigo hablar, es maravilloso porque es como a ti la vida te ha invitado a repensarte esa identidad muchas veces y a tenerle miedo a esas nuevas identidades, pero te ha sorprendido. Sí. Y cuando ya te pusiste esa nueva chaqueta, dices, sí me gusta. Y me costó ponérmela, pero sí me gusta. Ese primer cambio un poco de identidad, ¿cuál fue y qué pasó en tu corazón cuando sucedió eso? Yo creería que el primer cambio de identidad a mí me pasó no cuando me divorcié, sino cuando empecé a hacerle el duelo tarde al divorcio. Ok. Porque ahí sí o sí tuve una obligación de repensar mi identidad. Porque mi identidad siempre estuvo determinada
por estas cosas, ¿cierto? Entonces en mi cabeza era Susanita. Ay, Susanita, Sí, la Susanita. amo. ¿Cuánto nos romantizaron a Susanita y cuánto daño nos ha hecho Susanita? Pero Susanita es linda. Susanita es Yo muy la linda. quiero. Yo también tengo una Susanita ahí embolatada, pero las... Entonces, yo creo que ahí pensar en la identidad fue muy difícil. De hecho, si yo retrocedo en el tiempo, me doy cuenta que tú me preguntabas, ¿quién es Andrea? Y yo te decía, una periodista, Ajá. súper apasionada. No, 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 Andrea, para un segundo. Eso es lo que yo hago. ¿Quién soy yo? Es una pregunta muy difícil de responder Sí. y que me ha tomado tiempo construirla, pero no la he perfeccionado, ¿cierto? Entonces, yo creo que hacer el duelo tarde de mi divorcio me hizo enfrentarme con las identidades pueden cambiar y no están determinadas por los errores que cometes. Entonces, me pasó algo muy lindo y es que el año pasado, que fue como mi año de, de introspección, Dejémoslo en introspección sí, profunda. de muchos aprendizajes, donde realmente hice ese duelo. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupada distrayéndome a propósito para no enfrentarme con esa deconstrucción de el portarretrato, Claro. lo que yo me imaginaba que debía ser y que eso no me quitaba valor a lo que soy como mujer. Empecé a leer como loca, me dediqué a leer, no me gustaba salir, Lauri, no salía ni a la esquina, solo quería leer todo el tiempo, llegué a 47 libros, que fue una muy buena cifra, y me conecté mucho con una saga que se llama Las Siete Hermanas. Ha sido lo que me marcó la vida. Ay, me la voy a leer. Son 8 libros, pero esos 8 libros, cada una de ellas adoptadas por el mismo papá en distintos lugares del planeta, cuentan cómo una sola cosa no puede definir quién eres. Tienes muchos momentos de la vida. Claro. Y cuando yo terminé ese libro, yo me acuerdo que llegué a la librería en la 109 y me ataqué a llorar diciéndole a la persona que me recomendara, y es que yo no me puedo despedir de ellas. Y lloraba y lloraba y lloraba porque me llegaron al alma, ellas estaban buscando su identidad, cada una estaba buscando sus raíces. Y yo creo que ahí me hizo clic para entender realmente que un capítulo o esa búsqueda de la identidad no puede determinar quién soy. Entonces, si tú me preguntas, Andrea, ¿qué cambió para ti? Yo creo que el primer episodio fue hacer tarde el duelo, no de una relación, el duelo de la estructura, el duelo de la familia, el duelo del portarretrato. Y a mí eso me costó mucho trabajo y lo hice hasta mis entrañas, Lauri. Y yo creo que ahí llegó esa transformación que nos encanta a las que tenemos el ascendente Escorpio. Pero André, ¿tú crees que es que la palabra de, ahorita tú decías algo que me puso a pensar, que es, tú puedes cambiar de identidad muchas veces, ¿cierto? Y dependiendo de el momento en el que estés en la vida, adoptas o no ciertas identidades Total. o te conviertes en ellas o bueno. Pero hay ciertas cosas que jamás cambian, que también eso es lindo, es como algo con lo que tú llegas al mundo que, pues, que es muy tuyo. Sí, Y quisiera preguntarte qué temas han sido siempre tuyos a pesar de esos cambios de identidades. O sea, en ese primer cambio de identidad tan fuerte, decir, la perfección no tiene que ser el portarretrato de la familia perfecta y el matrimonio de 60 años. A pesar de que eso se estaba rompiendo, ¿qué sí permaneció de esa identidad de antes? bueno, lo primero que me caracteriza es que soy una mujer profundamente curiosa Mm. y me encanta hacer preguntas. Me fascina y no está determinado por mi profesión, eso me llevó a reafirmarlo, pero me encanta aprender, aprender de los demás. Soy una mujer súper cariñosa, muy afectiva, súper afectiva. Creo además, Como físicamente. físicamente afectiva. creo que es necesario ser afectiva, lo soy. Y soy una mujer muy determinada. O sea, yo me lo propongo, pero eso también juega en contra, Lauri. Y eso es lo que estoy tratando de equilibrar en este momento. Porque, ¿qué es lo que siento que me ha pasado a lo largo del tiempo? Lo primero, que yo creía que la felicidad era el éxito laboral. Y cuando te estrellas con esa idea y cuando la vida misma te muestra que no es cierto, que hay otras formas de encontrar la felicidad y que no es esa es una partecita. Entonces ahí es como si se derribara todas las creencias que tienes construidas a lo largo del tiempo, porque
yo creo que nos preparan para eso, ¿cierto? Siempre es como que el colegio, la universidad, todos para Sí. adquirir bienes y servicios Sí, y el sí, éxito sí. y lo demás. Entonces, ¿qué jugó en contra mío? El hecho de que siempre quería un logro nuevo. Entonces era imparable laboralmente. Y para mí, la productividad estaba directamente asociada al éxito. Entonces yo no dormía porque estoy perdiendo tiempo. Yo puedo estar produciendo lo que sea, una maestría más, un logro más, un ascenso más. Si te pasaba que te aburrías rápidamente de en lo que estabas, o sea, si empezabas un trabajo, al año ya decías, no, ya, siguiente porque esto ya lo domino. No, no, no porque llevo 20 años, más de 20 años haciendo periodismo y me apasiona como nada. Pero digamos, siempre queriendo como, what's the next big thing. Sí, de acuerdo. Y eso lo encontraba mucho en la Logrando, academia, total. porque sentía además siempre como que esa crianza, esa idea de crianza equivocada que yo me hice, que nadie me estaba pidiendo, era tienes que sobresalir. O sea, tienes que ser diferente. Elegí un trabajo que normalmente no lo hacen las mujeres. Tienes que aprender más. Entonces es, listo, acabé esta maestría, listo, ahora entonces ahora que me inscribo, ahora qué hago. ¿Sabes? Como que el año pasado, antes del año pasado, estaba buscando hacer un MBA. O sea, quería seguir y seguir, hasta que me di cuenta que es que se vuelve uno insaciable, Lauri, y no se detiene a pensar qué es lo realmente importante de la vida. Hoy en día, lo que más intento conservar es mantener mi capacidad de asombro. Y eso es muy difícil. Hoy en día, con todo el ruido que tienes, eso es demasiado complejo. Pero esa capacidad, o sea, cuando hablas del mantenerte insaciable, ¿era en el lado profesional o lo reconoces como en todos los aspectos de tu vida? Profesional Era totalmente. profesional. Sí, pero es que era el eje de mi vida y amo lo que hago. Me fascina. Yo soy muy afortunada Sí. porque hago lo que amo y eso es un regalo enorme. Pero mientras tanto, estaba distraída a poder encontrarme conmigo misma, a tener una conversación incómoda. ¿Y en qué momento te das cuenta primero? Yo creo que seguramente había un alto nivel de cansancio, pues como de agote mental, seguramente. Pero ¿en qué momento como que te sientas contigo mismo a decir, bueno, peguémonos esa conversada difícil? En el momento en que siento, o en el momento que sentí que no merecía que me eligieran, ¿Por qué? porque yo sentí que había perdido mi identidad cuando mi familia cambió, porque yo no me imaginaba que una familia pudiera ser distinta, porque yo era supremamente tradicional en esa idea. Entonces sentía que debía tacharme, porque estaba perdiendo mi identidad, dejando de ser yo. Y porque a mí me decían rehacer la familia o una familia distinta, no sos remendar un vestido, nunca va a ser lo mismo. Y aprender que hay distintas formas de familia ha sido un proceso larguísimo, pero hoy agradezco porque lo veo diferente. Y yo creo que eso, Luna, ha sido como un regalo para eso. André, y en todo este proceso, por supuesto, también hay, yo creo que para uno construir una nueva identidad tiene que haber previo a eso un lindo proceso de perdón. Y es muy íntimo. Es un proceso de perdón, no necesariamente para afuera, sino que, y lo hablábamos ahorita, yo creo que el perdón más difícil es el perdón que se tiene que dar uno mismo. Sin duda. Yo creo que ¿Qué proceso de perdón personal, íntimo, tuviste que hacer contigo? Que además es seguro el que más cuesta. Cuesta más perdonarse a uno que el resto. Laura, uno perdona con mucha facilidad. Y de verdad que yo creo que todos hemos dado segundas oportunidades, todos las hemos tenido que pedir, pero con nosotros mismos no, nos cuesta demasiado y a mí me costaba demasiado pensar en que tenía que desaferrarme de esa idea y construcción que había tenido desde niña, porque desarraigarse de tu sistema de creencias es muy fuerte. Y el proceso de perdón más grande ha sido el de poder comprender que yo tengo que amarme a mí como soy, porque en medio de mi staff de salud mental, Que tenías tu cosa montada. no, o sea, esto ¿Qué era era quién? ¿Qué era quién? Santiago Molano, Ajá, a lo máximo. lo amo, Sí. es que él Sí, habla sí, con la sí. cruda verdad. ¿Qué número eres tú? 4, obviamente. Yo soy uno.
No vamos a entrar a hablar de quién es un uno, porque Pero me encanta que hagas todo lo que me apasiona también. sí, en el enagrama soy 4, entonces siempre estoy buscando el porqué, mi esencia. Y uno se vuelve súper preocupado a lo largo de la vida existencial, dramático. Es el 4. Santiago es 4. Somos varios 4 y digo, qué lindo empezar a lidiar con las cosas bonitas, porque ningún número es bueno o malo, ¿cierto? Eso de autoconocerse es muy lindo para poder saber cuáles son las herramientas que tienes. Entonces, por un lado, Santiago, por el otro, Efren. Ujú. Entonces, Efren, lo conozco desde niñas de Cúcuta, Estuvo acá también. lo vi Sí, maravilloso. y me encanta de verdad porque él tiene un proceso muy lindo de justamente de eso, de no te pongas etiquetas, quiérete a ti y yo creo que todo su tema de en los momentos difíciles y la logoterapia en los momentos difíciles, qué bonito poder uno encontrar esas cosas maravillosas y sorpresivas de uno que uno dice, yo soy capaz de esto. Sí, son necesarísimas. Claudia, que ha sido mi terapeuta desde que ya llegué a vivir a Bogotá, eh, estuve también con la psiquiatra, o sea, el staff era completísimo. ¿Tuviste que ir a psiquiatra? Sí, ¿Lo necesitas? sí, Qué importante hablar de eso. sí, lo necesité y era como en algún momento algunas personas me decían psiquiatra, sí, Sí, es que es un médico. pero o sea, hubo un momento en el que dijiste, yo sí necesito esta Sí, muleta. yo necesito ayuda y necesito entender si necesito una ayuda adicional. Claro, ¿Por qué? esa era la duda. Porque no lo sabía, porque hay algo que estaba muy descompensado en mí y porque me sentía sola, me sentía insuficiente, mientras brillaba en el momento de mis sueños cumpliendo lo mejor de mi carrera. Qué curioso, ¿no? Sí, O sea, había como enajenada de ti misma. total. Entonces era como, yo creo que el mismo, el mismo éxito y cumplir esos sueños hicieron que yo en algún momento pensara que eso era suficiente. Y lo suficiente era entender quién soy si no tengo este cargo. Mm. ¿Quién soy si no soy esta persona que todos están acostumbrados a ver en televisión? Y recobrar recobrar, no, construir esa identidad con la ayuda de las personas cuando estás en la mala. En la mala, yo creo que es súper bonito, porque hoy me hacen pensar a mí que abrazo a esa Andrea. Mm. Yo abrazo a la Andrea que tenía todos esos prejuicios armados en su cabeza, esa Andrea que pensaba diferente, que me hubiera encantado ser la persona que soy hoy antes, Mm. por supuesto, y no es porque hoy esté en un momento de superioridad moral, me he encontrado con gente así y no gracias paso. El Total. superadito, la Ay, sí. superadita no es eso, sino me hubiera encantado tener la disposición que tengo hoy para luchar contra eso, porque me pude observar. Yo creo que cuando uno se sale y se observa, ahí entiende muchas cosas. O sea, eso te iba a preguntar. Quería que nos fuéramos, ok, ahí se me abrió como en dos preguntas que A es, ¿qué observaste? O sea, cuando lograste extrapolarte, ¿cómo te viste? Y después de este proceso que tú dices, ¿cómo hacerte la pregunta de quién eras más allá de los éxitos profesionales? Sé que nos dijiste la curiosidad y demás, pero si yo te hago esa pregunta hoy, André, ¿de quién eres? ¿Tú qué me respondes? Ok, voy a entonces a arrancar por la primera que vi una mujer que estaba aferrada a todas las ideas que construyó de ella misma y que tenía que soltarlas y empezar a ser la arquitecta de una nueva vida. ¿Y una nueva vida para qué? Para vivir en paz, para vivir tranquila, para no vivir cumpliendo las expectativas de los demás, para merecer, porque es como que si cumplo las expectativas, merezco que me amen. Si no me equivoco, sí merezco que me amen. Y yo creo que el día que entendí que eso no era posible, me di cuenta pues que tenía que trabajar en ello. El punto es que uno siempre asocia el merecimiento con la perfección y la perfección no existe, Lauri. No. Yo creo que si en algún momento yo vine acá y si esta conversación va a servir para que alguien pueda cambiar su manera de verse, habrá valido la pena. Porque muchas veces Seguramente sí. creemos que estas cosas no nos pasan a todos y nos suceden a todos. Y es un momento donde la mujer se siente sola. Yo me sentía sola. Lo que hablábamos ahorita, este sentimiento eterno, como, y yo lo veo mucho acá, André, yo te lo digo, o sea, yo lo siento en muchas de mis entrevistas,
Es como la epidemia de la soledad. Sí, pero si tú no te encuentras contigo, yo sé que suena muy cliché, Pero de verdad, o pero sea, si uno sí. no enfrenta sus demonios, porque en algún momento mi psicóloga me dijo, Andrea, estás refugiada en los libros y esa pelea que tienes tan exigente de ser súper estricta con Luna, con el iPad, por ejemplo, la estás haciendo tú con un libro. Entonces, vas a dejar de leer. Sí, además rara, claro, uno dice, pero No me los quites. No, por favor, no. Vas a dejar de leer un tiempo. Y empecé journaling a ¿te escribir. sirvió Sí, el me sirvió. journaling? Sí, me sirvió. De hecho, todavía lo hago. Hoy decanto primero las cosas ahí y después salgo a pelear con el mundo. Pero sí, Después batallo. sí, pero de verdad, a mí me parece que sirve un montón. Entonces, cuando pasó eso y me quité esas distracciones que me estaban haciendo huir de la conversación conmigo, porque era más fácil, me encantan las novelas, soy novelerísima, y las cambié de televisión por un libro y lloro y tal y demás. Pero como me di cuenta en ese tiempo, dije, me está gustando más meterme en la vida del personaje y entenderlo que en la mía. ¿Qué tal si arrancamos por la mía? Claro, era una manera era una completa distracción. Sí, era una distracción. Eso, más el trabajo, más la maternidad, más el yo puedo con todo. Entonces, si tú me preguntas y ahorita me dijiste quién eres hoy, soy una mujer que sabe que no puede con todo. Soy una mujer que no le teme a la vulnerabilidad. Lidero con vulnerabilidad. Soy una mujer que supo que tenía que parar por un tema de salud. Y yo creía que eso me sentí débil. Sentí y en algún momento en el video del cáncer lo dije, y es, Sí. los hombres no se incapacitan las mujeres. Y soy una mujer hoy convencida de que así como pretendo amar a la persona, a otra persona tal cual como es, llámese pareja, amigo, papás, lo que sea, asimismo me amo a mí tal cual como soy. Y soy esa mujer. Soy esa mujer que hoy tiene compasión por sí misma, soy supremamente curiosa, soy muy alegre Mm. y soy una mujer que le gusta crear relaciones muy fuertes y muy profundas. Sí, por eso duele tanto cuando se acaban. Muy profundas. Con mis amigos. Pero no te parece que eso es lindo, pero a la vez no te parece que es tenaz, o sea, porque me pasa igual y creo que de las cosas que quiero como empezar a implementar en mi vida es que Pragmática ahora. sí, pues somos amigas, pero todo bien, ¿sabes? Como que Pero es que siento que es me cuesta el gris. me Y lo hablábamos. me cuesta Oli mucho. o no. Ay, sí, André, ¿Cierto? Y el otro día leía, decía, las personas que tienen déficit de atención son muy así, muy enfocadas a amar apasionadamente. pero tú te has propuesto el gris, yo me lo pongo de tarea. No, Yo me lo pongo de tarea, me cuesta en el alma, pero me lo pongo de tarea. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo una nueva amiga y yo digo, no, conecta, voy hasta vestir. la muerte, puedo, o sea, digo, no, yo ya no vuelvo a hacer esa vaina. El gris, me gusta el gris y me trato de convencer de que el gris es chévere, a pesar de que lo odio. Yo no sé ni cómo combinarlo, pero hago la tarea. Es muy jodido. Sí. O sea, ¿no te parece que todas veces observas a la gente alrededor y dices, esta persona la pasa mejor porque va por la vida ahí como con sus relaciones, o sea, todo es gris y le funciona? Sí, me sirve porque sí, porque no. A mí no me pasa eso. Sí. A mí no me pasa. Pero lo que sí me pasa hoy es que aprendí a disfrutar las cosas sencillas de la vida y siento una profunda gratitud todos los días. ¿Cómo qué? Laura. ¿Qué te estás disfrutando ahora que antes no? Siento sentir gratitud, lo estoy disfrutando. O sea, Wow. yo puedo, Qué yo, lindo eso. yo puedo decirte que las cosas más lindas me conmueven mucho y soy muy afortunada por eso, de tener una segunda oportunidad, de tener una hija como la que tengo, que ha sido mi maestra. Luna ha sido mi Hermoso. maestra en todo. Em, Cada momento le doy las gracias a cualquier persona que se acerca a mí. Le digo, gracias. Ahora que hablas de esa segunda oportunidad, cuando te miras y, por ejemplo, en las entrevistas es un lindo ejercicio uno como mirarse, te ves y dices, ¿cómo? Claro que te merecías esta oportunidad.
Pues tú estás hablando del amor. Ah, yo estaba hablando del cáncer, pero bueno, dale. Bueno, pregunta. es que si ves, es que Sí. con tanta Hay demasiado. renacida, pero hablemos del amor. ¿Qué quieres saber? Es como que yo creo que pasaste, bueno, no, lo decías ahorita, por este proceso de merecimiento y decir, la vida sí te lo tenía porque sí te lo mereces. Lo que pasa es que yo creo que nos metimos una idea equivocada de que cuando llegue la persona correcta o cuando yo encuentre a la persona correcta. Ujú. Y no hay eso, no hay un checklist. Y eso lo aprendí también el año pasado. Eso es una vieja creencia que tenemos en la cabeza que cumpla estos requisitos o la persona. Para esto no. La persona correcta es la que te ama tal cual como eres. Mm. A quien no tengo que demostrarle nada para que me ame. Y a mí ese amor, esa manera de amar, me la enseñó Luna hace mucho tiempo, incluso antes de esta segunda oportunidad, porque a un hijo se le quiere tal cual como es, Laure, Sí, y cada día más. y cada día más. Y me la enseñó también una forma de amar demasiado generoso a ella, porque ella no ama a la CEO, ella no ama la mamá que sale en televisión, ella no ama a la mamá perfecta, ella ama como yo soy y no tengo que impostar nada. Y viendo mi relación con Luna y esas conversaciones profundas con mis terapeutas, decía, ¿y por qué? ¿Por qué no Luna me está enseñando la manera correcta de amar? Y es la renuncia absoluta a querer cambiar al otro. Y eso me lo enseñó Santiago. Te amo tal cual como eres. Y yo creo que cuando uno se encuentra en el camino con alguien que te respeta como eres, te ama como eres, con tus luces y tus sombras, yo creo que ahí es donde te sientes en paz. Y yo creo que ese es un regalo muy lindo, llegar al punto donde lo más importante es como yo amo, respetando tu forma de ser. No hay nada más liberador que poderse presentar al otro diciendo, estas son mis sombras, es lo que hay. Ya, si uno logra reconocerlas, ya nadie puede contra eso, ¿ves? Es que eso también es lo lindo. Sí, yo creo que hemos creado una idea equivocada del amor y hemos romantizado demasiado el amor. Y es como si tuviéramos que cumplir con una serie de cosas. Y resulta que te amo como eres. No pretendo que seas como yo quiero que seas para complacer todas estas cosas que tengo y el ego que lo tengo adentro. Pero esa es una manera muy generosa de amar que hay que aprender. Eso es un proceso, no es que yo ya, no, esto es un proceso donde a veces, Lauri, cuando estamos en un proceso de aprender, nos olvidamos y a veces nos llama el 4 del eneagrama o nos llama el escorpión o el sagitario, que es supremamente, no, cero. Es como que tienes que salirte y entender que amo como eres y que me respetes como yo soy. Mm. Hoy el hecho de que yo pueda amar tranquila siendo yo, sin tener que ganarme el amor de nadie, eso para mí es liberador. Andrea, ahorita hace un ratico decías una cosa que me quedó sonando, que era, tú dices que eres una persona muy alegre, pero también en estos procesos que has tenido últimamente, el del cáncer del último año que te tocó ir muy, muy adentro, tienes también la capacidad como de meterte muy en ti. O sea, es como esos dos extremos, ¿no te sientes a veces que porque tu mundo es muy hacia afuera, muy exterior, tu profesión te implica estar hacia afuera, pero a veces es como tu alma queriendo Esconderme. guardarte un poquito, recogerte un poco? Total. Y yo siempre, Laura, y una de las cosas que a mí me hacían dudar estar en un podcast como La Lupa era, pues, a mí querer ser tan reservada con las cosas no me lo enseñó la profesión. Yo crecí en una ciudad pequeña, con una familia que estaba muy expuesta, donde me enseñaron que amar es proteger. Y fue la forma como yo crecí, viendo una forma de amar, proteger. Y hay cosas que son solo para nosotros. Y no es esconder. Y por eso yo soy como tan reservada en mi vida. Pero también como encontrarme conmigo y decirte, esta soy yo. Es un punto, ¿no? Es un Es punto. una línea bien puesta ahí. Es muy delgada, pero cuando me dio el cáncer, cuando me descubrieron el cáncer, yo me metí en la guarida. ¿Te cuesta salir de esa guarida? Me costó un montón, tuve unos mood swings súper fuertes, lloraba, porque además el cáncer tuvo la particularidad que fue en mi cara, en mi nariz. Entonces, esto no era vanidad, sino era sentir que iba a perder mi identidad, porque es como yo me he relacionado en los últimos 20 años, y esa ha sido mi carrera. No es que mi carrera sea mi cara, pero
es la forma como me he relacionado con la audiencia, con las personas y demás. Y yo me hice muchas preguntas, me cuestioné, no, me escondí, no quise contestar el teléfono y no permití, o sea, solo permití una persona en la guarida que fue mi ángel de la guarda. Y no más, ¿Qué fue quién? mi novio. Y fue la única persona que estuvo ahí, que era mi lugar seguro, que me vio llorar, que me vio derrumbarme, que me vio decir, que tuvo que lidiar con, dime cómo va a quedar, ¿sabes? Dime que voy a ser la misma. O esas preguntas o esas pesadillas que me daban en la noche y yo decía, me levantaba y Ahogada. ahogada, llorando y, y todavía en el inconsciente decía como, ¿y si me veo distinta? Y insisto, era un tema de mi identidad. Y además, estar al frente de una compañía de 500 personas donde yo insisto, yo decía, yo no me puedo incapacitar. Es que debe haber gente que nunca se incapacita y yo aquí. Entonces me encerré en esa guarida y, y hablaba un montón con Dios. Tú eres religiosa, ¿verdad? Sí, y hablaba un montón con Dios. Le pregunté, le cuestioné, ¿Y hice qué todo había lo que que a aprender? una, ¿Qué había todo que lo que a uno aprender le ahí? dicen que no. Sí, todo lo que está mal visto que uno cuestione, porque es la voluntad, todo eso lo desafié. Yo soy súper preguntona. Mm. Y era como encontrarme ahí y encontrarme en esos brazos seguros fue un alivio para mí. Que encontré, ¿Qué faltaba? Porque es que siento que, claro, todos estos cambios de identidad, bueno, el cáncer fue como seguramente estabas tenía que parar. fuerte de alguna manera porque ya te había tocado vivir procesos durísimos, No, pero nada como esto. pero era una pregunta como, o sea, la respuesta ahí era muy diciente. ¿Con Sí. qué respuesta te encontraste ahí? Me encontré con la respuesta de, esto no va a determinar quién eres. Eh, a mí las personas me dicen, no se te nota, No es que no se te nota. pero yo sé que está ahí y lo lindo es que me recuerda la historia y me recuerda la segunda oportunidad y me recuerda que no tenía que demostrarle a nadie que iba a ser una CEO que podía incapacitarse. Me recuerda que el síndrome del impostor lo tenía que sacar, que no tenía que volver a lo mismo en lo que ya estaba, que era cuestión de merecimiento, sino tenía que parar, dejar de ser productiva, porque yo no podía entender cómo las personas paraban. Yo decía, pero no entiendo. Y le decía a mi mejor amiga como, ¿por qué para tanto? Ella en medio de una crisis y un duelo le decía, bueno, vamos, ya A fue, pararse. ya, a levantarse. Y, y hoy que miro eso, digo, yo de verdad que me faltaba, la vida te dice sí o sí. Yo había vivido el cáncer de cerca porque mi papá tiene cáncer de piel o ha tenido cáncer de piel muchas El cáncer veces. de piel es hereditario. Sí, y es lo que haces entre los 0 y los 20 años, pues tienes tendencia a desarrollarlo, Ok, ¿cierto? ok. Entonces, el color de la piel, de los ojos, todo está así. Hoy no me ves cerca del sol ni loca y trato de concientizar. Me empieza la angustia cuando veo gente así, No, me empieza la angustia de, Andrea, suelta. sí, no es mi problema, pero te entiendo, me Suelta, pasa igual. no vas a empezar a adoctrinar gente ahora, suéltalo, pero para mí sí cambió. Mis vacaciones soñadas eran en la playa, en el sol. Claro, Pues hoy en día ya no. no, no se ¿Cierto? puede. Como que tuve que transformar un montón de cosas, pero ¿qué empecé a valorar más? La gratitud. Eso me pareció tan lindo. Es que es hermoso sentir gratitud, Laura, y a mí me emociona. Mira, en cualquier circunstancia de la vida que tú te imagines de mi día a día, la más tonta que pueda sonar o la más profunda, cualquier persona cercana, y en estos casos mi novio, sabe que en cualquier circunstancia que tú te imaginas, yo puedo llorar perfectamente de gratitud. Pero eso también lo aprendiste. De lindo, claro, porque pues, ¿cómo se te ocurre que yo voy a llorar de gratitud? Nadie entiende, porque es como que llorar solo si estás muy triste. Exacto, pero mira, a ver, la gratitud se habla mucho. O sea, yo siento que la palabra gratitud ha sido muy protagonista como en esta ola de bienestar de Sí, los sí, sí. últimos años. Pero a veces el ponerla en práctica no es tan fácil y casi que es un ejercicio, que hay que hacerlo, ¿no? Sí. O sea, empezar como a sentir gratitud es un ejercicio súper consciente. Es Como disfrutarse, porque para mí yo encontré una forma de sentir gratitud, de disfrutar cosas muy chiquitas y dejar de dar por sentada las cosas. Entonces, puede ser como un buenos días, gracias por elegir estar acá,
conmigo construyendo, ¿por qué no? En lugar del te amo automático. Gracias. De la nada, o no sé, armar un Lego sola o con Luna. O hoy en día, por ejemplo, que estoy desafiando cosas que no hacía antes, estoy armando un rompecabezas de 1000 piezas Ay, amo los rompecabezas, me fascina. y estoy aprendiendo y lo disfruto y me siento un rato y después digo, ay, no veo bien, me paro y después vuelvo. O sea, tengo todo, ya estoy buscando la lámpara, digo, para como los gadgets para poder tener. Amiga, Sí. qué ternura. O no sé, hace unas semanas dije, quiero hacer el jardín. No, Tú pero sabes, espera, yo te voy a comprar la lámpara del rompecabezas. Yo te la voy a dar, de verdad. pero sabes, quiero hacer el jardín. Y, o sea, me fui con mi cuñada, me fui a un vivero y empecé ahí al lado. Y ya sé cuál vivero es. Yo sé cuál Y vivero. entonces, sí, tú sabes la paciencia que requiere un jardín, porque es que no es ya, no es como que tú llegaste y ya Y está. nosotras queremos todo ya, para ayer está. Eso es con lo que estoy tratando con estos Ay, planes que te estoy el diciendo. rompecabezas, el jardín. Mira, estoy haciendo un jardín para mi casa y la jardinera, quiero poner un yarumo. Y entonces me dice que el yarumo solo se vuelve gris a los 5 años. Y yo, pues consíguelo de 5, yo no puedo esperar 5 años a que sea gris. Y me dice, Lauris, pero es que no se puede. Pero es que ahí es donde viene la paciencia. Man, Ojo, porque esto no es como que yo digo, soy zen, ahora estoy en este momento. No, cero. Como que paso y llego y digo, ¿será que ya? No, todavía no. Y empiezo a preguntar en ChatGPT o en Cloud. ¿Cuánto se demora? No, tienes que esperar. siempre hay que esperar para todo. Hay que esperar. Y entonces las cosas no obedecen a mis tiempos. Y es poder entender que todo tiene un proceso y que yo estoy en un proceso aprendiendo en el que sigo equivocándome un montón. Soy súper imperfecta, Laura. Y tú reconocías cuando eras esa persona impaciente, como que el mundo iba a otro ritmo distinto al tuyo y te desesperaba un poco. Por supuesto. Y como que si no lo hacía yo, No quedaba. no iba a salir bien. Y porque mi papá siempre, como que para mí era la persona que resolvía todo. Ujú. No, él va a poder. Un día yo estaba chiquita, tenía 8 años y no me servía. Yo soy súper musical y mi grabadora con CD no servía. Y él me dijo, Andrea, a esta hora yo no sé hacer esto, yo no puedo resolverlo. Le dije, papá, en Cúcuta nos gusteamos. Le dije, papá, usted todo lo puede. Y mi papá dice, ahí aprendí a no darme por vencido. Claro, suena súper lindo y romántico, Pero es una carga. pero es una carga muy dura que yo también me metí en la cabeza que yo iba a ser capaz de todo. Y como además soy la menor de 5 hermanos que llegó a darnos alegría Claro. con la responsabilidad de llegó el regalo, llegó la que nos da la alegría, llegó, y yo ahí dije, me llené un montón de requisitos de cumplir, de estándares que cumplir para que me amen mucho, y yo tengo que hacer esto y tengo que llegar al éxito y tengo que hacer lo que hago. Ve a desaprender eso. Porque además uno vuelve y como que recae y dice, no, 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 para un segundo, Andrea, esa no eres tú. Estoy muy encantada con el tema de la gratitud. Creo que es una linda manera de habitar este mundo, pero es una decisión. Es como el amor. Es una decisión. La gratitud es una decisión. Querer cambiar y conversar contigo es una decisión. ¿Qué cosas de tu carácter, como en la vida cotidiana, eran? Hablamos ya de la impaciencia, bueno, de cierta, hemos barnizado ahí por pedazos, pero uno siempre tiene como una gran lucha personal de carácter, no de creencias, Sí. de formas. ¿Qué forma tuya te pesaba? Que tú decías, conscientemente necesito pulir esto. Herir con mis palabras. No. Explotar. Yo, esta entrevista me tiene Que voy diciendo todo lo que pienso, Lauri. Y, tenaz. y resulta que, de hecho, le digo a Luna, Luna, aprendes lo que tienes que decir. Si tienes algo que decirle a una persona, si tienes solución, díselo. No sé, se te ensució la camisa blanca, pues puedes ir a hacerlo. Pero ¿de qué sirve que yo te diga hoy, no sé, Laure, Algo que no me puede. algo que no puedas cambiar? Entonces, aprender que yo le digo a Luna, tenemos 2 mantras de la vida, Luna y yo, A ver, y ella te los dice y todos a los ver si me días, lo robo. de lejos o de cerca, porque ella está con su papá, el tiempo que está con su papá, y hablamos en la mañana y ella sabe que esas son las palabras,
para hacerlo. El primero, Luna, el no también es una respuesta. Lindo, poderosísimo. Porque, Lauris, nos enseñaron generacionalmente a ser complacientes. Pero come, pero si está rico, pues tómate el café, Lauris. No quiero. Pero ¿por qué no vas a ir? ¿Qué te cuesta? ¿Estás acostada? No quiero. Y la psicóloga que me apoya con Luna en algún momento me decía, tienes que validarle eso. Y es como, no es que ahora te diga todo que no y tú lo aceptes, Claro. pero un día que me diga, mamá, hoy no quiero arroz, ok, perfecto, el no es una respuesta, Luna. Bien. Bien. Entonces, el no siempre es Me una gusta. respuesta. Y eso es para poner límites, porque Y creo tener una voz propia. de acuerdo. Y el otro es, la palabra tiene mucho poder. Luna, ¿qué es la palabra para ti? Y ella dice, el arma más poderosa. Úsala bien, apréndela a usar porque puedes hacer qué. Y ella dice mucho bien o mucho mal. Entonces creo que afinar eso, como que no tengo que saber. Por eso el journaling, Lauris, fue también tan valioso para mí. Porque ahí de una vez voto todo lo que quiero decir inmediatamente y después ya decanto un poco y digo las cosas. No quiere decir que un día no, pues claramente se me vuela la paciencia o digo las cosas, pero yo sí creo que la palabra es demasiado poderosa. Y no te pasa que cuando ya, porque a mí me pasa, soy tan expresiva y tan verbal, o sea, mi vida siempre ha sido muy verbal desde que soy chiquita, es como mi manera de habitar el mundo realmente. A mí también. Y me ha pasado últimamente que en los momentos donde ya es un silencio que me invade, como que he aprendido también a entender que si me quedo en silencio, curiosamente, es porque ese vínculo o se agotó o ahí ya no puedo hacer nada más, ¿me entiendes? O sea, soy tan verbal que los silencios me dicen demasiado de mí misma. Sí, ya como que Entonces, dices me rindo. sí, y para mí es muy difícil estar en silencio, pero cuando me siento como que ya no tengo nada más que decir, es como mi manera más evidente de decir, ni ya pertenezco a este lugar, ni ya quiero estar acá, ni ya esta identidad es mía. Claro, pero hay un momento en el que se vuelve retador el silencio porque muchas veces compartes con personas que son demasiado importantes para ti, que no son tan verbales como tú. No, pues muchas veces. Y entonces ahí es cuando su forma es distinta. O sea, mi amigo, mi pareja, mi Mm. papá, mi mamá, quien sea, no tiene que ser como yo espero que sea. Y no todo el mundo es tan verbal como yo. Yo soy súper verbal. Y es Laura. frustrante Yo que el otro quiero, no sea tan verbal. claro, pero yo siempre quiero una conversación profunda. Sí. Y resulta que no todo el mundo quiere una conversación No. profunda. Entonces, Ni aprender sabe a tenerla. respetar eso, y no es contra ti, es que es su forma de ser. Aprender a respetar eso es súper retador, pero es lindo darte cuenta que existen otras maneras de ser, porque por eso es que como que siempre mis relaciones habían sido así, mis conversaciones eternas, porque uno está acostumbrado además a hablar solo con gente que piensa parecido a uno. Y el reto viene cuando tienes que hablar o discutir con personas que no piensan igual que tú. Y no siempre hay que llegar a un acuerdo, pero a interiorizarlo o a ponerlo en práctica es difícil. Y cuando decías que, digamos, una de tus cosas difíciles de conducta en algún momento fue la palabra que cuando se emplea mal, pues hiere mucho. Hubo momentos puntuales de tu vida que tú dijeras como, ¿Qué yo dije? sí, no, yo de verdad necesito cambiar esto. Sí, claro, pero cuando ya era tarde o cuando ya había expresado la palabra quería. Y yo creo que uno hace demasiado mal cuando no es consciente del daño que le puede generar a la otra persona. Y yo puntualmente, y creo que a ti te pasa lo mismo, siento que tengo un don para comunicar. O sea, es de verdad un don, una habilidad. Y creo que hoy en día la comunicación marca la pauta en todo, en la política, en las conversaciones con las personas, en cómo haces bonding con la gente con la que trabajas, es todo. Pero yo creo que lo retador o lo difícil es aprender que hay personas que no tienen eso igual que tú y no está mal o bien, es que es una forma diferente. Entonces, yo creo que eso es, Luna no es tan expresiva como yo, por No, ejemplo. ¿en Es que Luna ha serio? sido mi maestra. Ay, Luna no es mira. tan verbal como yo. Por eso yo le digo, el no es una respuesta. No tienes que complacer. Eres suficiente como eres.
¿Cuál es tu legado para Luna? O sea, ¿cómo quieres que a ti te recuerde Luna? O sea, yo creo que uno de mamá hace muchos esfuerzos por educar como una persona que uno sueña y anhela, pero siempre hay como un gran legado, como que sea lo que sea que mi hija me recuerde por esto. Yo creo que quisiera que ella recordara que siempre, siempre quise, primero que ella me hizo mejor ser humano, creo que ella me hizo mejor persona. Y segundo, que no soy perfecta, porque no quiero que me ame desde una perfección que no existe. Quiero que el legado para ella sea, eres suficiente como eres valiosa, no tienes que hacer nada para ganarte el amor de nadie. Te lo mereces por quién eres, como eres valiosa. Y yo creo que eso es, y seguramente que lo ligo mucho a lo que yo he querido trabajar porque ha sido lo que me faltaba. Se vale equivocarse, Luna. Se vale sentir miedo. Iba a un summer camp esta semana. Tengo miedo, mamá. Yo no voy a poder. Yo no voy a poder. No voy a poder. Luna, es normal sentir nervios. Yo siento nervios. Mamá, ¿de verdad tú sientes nervios? Obvio que siento nervios. Si ya supiera cómo fue llegar acá. Y hoy le voy a contar. Sí, obvio. Porque es normal. Porque está bien ser vulnerable y decirte, Laura, tengo nervios. Y yo llegué temblando ahorita cuando llegué Te amo. a verte y tú hábilmente empezaste a romper el hielo, a empezar a grabar más tarde, pues me encanta, porque me sentí en el lugar seguro y ahí pude abrirte las puertas para decir, yo no vengo a contar necesariamente algo que me haya pasado puntual, sino No es la vida. que estoy construyendo hoy con lo que la vida me ha mostrado. ¿Y no te parece también muy emocionante que si llega a llegar en algún momento otro cambio de identidad, porque de alguna manera también venimos a eso, tienes ya unas herramientas valiosísimas que ya son muy tuyas, que ya sabes cómo surfear, sí, cómo adentrarte en este proceso sin que de pronto duela tanto o sea tan difícil? Sí, pero yo creo que igual hace parte de mi esencia, Lauri, el hecho de que soy muy sensible y todo me lo tomo, De vida o muerte. claro, todo es, y resulta que esa no es la vida. Es que la vida no es eso. Y es cansado. Es que yo necesitaba, y eso es parte como también como de parar y decir, y qué rico que hoy yo sienta que estoy descansando, que una relación es un lugar donde siento que puedo descansar Mm. y no tengo que poner todo yo. Entonces, si va a llegar, claro que va a llegar, pero me encanta como cuando uno hace conciencia de las cosas y deja el turismo espiritual, porque yo tuve una El turismo época. espiritual, buenísimo, buenísimo ese término. Entonces, cuando uno hace el turismo espiritual, que lo hablaba y lo debatía mucho con Santiago, y es que uno se llena de demasiada información. Bueno, Sí, eso es un sancocho. intégrala, Sí. porque es que es más fácil ver al otro que verse uno, porque uno se empieza a ver uno y dice, no puede ser. Tenaz. Sí, ¿sí o no? Sí, obvio. Uno se mira y uno dice, no es posible. Y por eso a mí me hubiera gustado hacer esta versión. Pero esa era la versión que fui en otros años de la vida, en distintas circunstancias, donde he disfrutado como nadie, Lauri, lo que hago. Pero a mí, mi oficio, no me define hoy. Total. Y eso es lo que quiero interiorizar. Yo nunca puedo estar como desconectada, pero tengo momentos donde el otro día mientras sembraba, Tus planes. sí, las rosas de jardín, que voy a ver si se me dan, voy a ir a ver, sí, me llevas fresas, por favor. Lo que pasa es que no me duran ni una tarde. Delismo. Sí, Son wow. sí. Y entonces mientras lo hacía, puse en partido. Ahí mientras tanto, pues porque yo no me puedo desconectar, tengo el mejor equipo, Lauri. Sí. Y yo entendí, este cargo me ha enseñado a ser humilde. Me ha dado lecciones de humildad muy grandes. Porque alguna vez en una conversación cuando asumí este cargo, Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, tuvimos una charla larguísima. Él generosamente me regaló unas horas para hablarme de esto y me dijo, el día que tú sepas que la compañía funciona bien sin ti, estás haciendo bien tu trabajo. Wow. Y yo tengo un equipo que de verdad es mejor que yo. Y resulta que lo lindo es que el periodismo me regaló la manera de liderar. Porque yo llegué pensando que debía tener todas las respuestas, porque un presidente debe tener todas las respuestas, y resulta
que aquí es donde la curiosidad me regala algo lindo y el periodismo. Yo lidero desde las preguntas. ¿Cómo se hace? Lo ¿Por importante qué? no es tener todas las preguntas, todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas y Uy, que qué necesitas. importante eso. Es una gran frase. Porque, Laura, es imposible que sepas todo el tiempo, claro, o no es una esponja que va aprendiendo un montón, pero para eso tienes que tener un equipo donde además es muy chistoso porque los llevé, fuimos a taller donde Santiago, a retiro. Claro, ya les metiste tu misticismo. Obvio. Y entonces antes de cada comité ejecutivo todas las semanas hacemos un ejercicio. Entonces lloramos, decimos cosas que quedan ahí en ese lugar seguro, hablamos de cosas de nosotros. Y decían ellos, no, esto ya de verdad es como que Andrea nos metió esto y es la única forma que conectas. Total. Y está bien ser vulnerable. No, y hay que reconocer cuando uno tiene un poder como De transformar, eso es sí, lindo, y Laura. ahí hay un poder no sé si la palabra es sanación, pero sí de conectarle con las emociones del otro. Entonces me dice, estás a un paso de no ser presidenta, sino coordinadora de sueños. ¿Has visto? Lo digo Sí, pues sí, por sí, que diga que es una sí, belleza. total. Y digo, porque la gente feliz es más productiva. Pero el punto es, ¿cuál es la felicidad? Mira, ya se nos va a acabar el tiempo, pero voy a seguir otro A ver, ratito. sigue, Eh, porque si no. En cuanto a tu vida social, por ejemplo, porque a veces la gente cree que quienes trabajan en televisión y tienen este mundo tan externo son, les encanta la vida social. Tú eres de muchos amigos, pocos amigos, te has vuelto de menos amigos. ¿Cómo ha sido como esa parte de tu vida? Normalmente soy la que une. Siempre he sido. La que invitas el plan, Sí, que sí. también es cansado, porque entonces Sí. el día que uno no Me une, has prestado manteles. exacto. Sí. Entonces, normalmente soy la que invita, la que organiza, la que junta, pero llevo pues ya varios meses, bastantes todo este año, donde descubrí mejor dicho, volví a las bondades de el No, campo. no, Entonces, pero y además las bondades de que chévere no siempre es la que congrega, ¿no? ya no más. O sea, ya Yo fin de sentía, semana no va a ser ningún Lauri, almuerzo, que yo empecé a sentir una carga con eso, ¿sabes? Y yo no sé si a ti te ha pasado. pasa Porque decía, si yo no lo hago, no pasa, o no me invitan, o no hago parte. Y dije, ¿qué era eso? Pero hay una traba no nos- de de merecimiento. merecimiento. Si yo no lo, entonces yo llevaba, mira, eso me faltó, mira, todas las actividades que tú te imagines, o sea, me faltó llevar llevé una vaca a mi casa un día, te lo juro. O sea, como ¿Para que yo hacía qué? todo, no, la vaca de las de Andrés, las llevé y la puse allá afuera, te lo juro, porque tenía que estar organizando y tal, y llegó un momento en el que en el proceso de mi terapia, ¿por qué? Es lo más absurdo que he oído. Pues claro, Lauri, pero porque la gente empezó, o sea, como que yo empecé a sentir una carga y eso inevitablemente hay momentos donde tú quieres parar y no es por nadie, no es por tus circunstancias, no es por tu vida, sino porque quieres soltarte de ahí, Sí. no de las personas, sino de la carga de tener que organizar. Y además es divino porque ahí es donde tú ves qué vínculos eran y qué vínculos no. Pero ahí llegan los reproches, ahí llegan es que cambió, no, es que, ¿sabes? Es que estoy viviendo un proceso donde me estoy liberando de cosas aprendidas que estaban relacionadas con mi merecimiento. Y resulta que no era como que si yo no lo hago, no merezco, tengo que hacer que todo sea perfecto, la Pascua, Halloween. Oh, marica, perdón, para un segundo, ya no más. Entonces, no, ya no más, de verdad. Era un momento Ay, no, donde Andrea, qué risa esta entrevista. De verdad. donde ya solté eso, entonces me voy los fines de semana A no hacer nada. de ¿Qué Bogotá. plan hay? Ninguno. Comerme una fresa que me llevó Laura. Sí, Wow. yo terminé presa, la miel, la mermelada. Deli. Mira, Tu rosa de jardín. sí. Qué liberación. Mientras estoy, entonces veo el partido, o, ¿sabes? Como que hago mil cosas, pero me desconecto un montón y tengo paz. Me voy a la capilla y me quedo allá hablando. Yo hablo con Dios, conmigo mismo, yo le digo, le manifiesto cosas, ¿sabes? Y tal, porque es como que lo que me da paz y me siento feliz.
no quiere decir que sea la manera en la que yo disfruto hoy la vida, sea la única válida, pero en este momento eso me está dando tranquilidad. Entonces, como que ya no más. No, ya viene Halloween, entonces que qué fiesta iba a Sí. ser uno y la invitada, que Pero no va a hacer nada de Halloween. De acuerdo. Entonces estoy como liberándome de esas cosas que me hacían creer que merecía. Ay, Andrea. Pero para las personas del entorno es difícil. Sí, Cuando tú cambias esas cosas es como, ¿sabes por qué también? Porque cuando uno ha sido generoso, en el único momento en el que uno reclama algo de ese poder o de ese tiempo o decir ya no quiero ser más esa persona, entonces uno de pronto los ojos de las personas hacia uno cambian, como entonces ya no es tan chévere, entonces ya no es tan querida, entonces ya no es tan generosa. Resulta que no es nada de eso, es como yo también me cansé de estar siempre como tan disponible, ¿no? y no es porque nadie me lo pidiera. Mira, No, yo en mi afán total. de querer pertenecer, Sí, el tema era era mío. Era sin mío, duda. no era nadie me lo puso, yo lo asumí, pero hoy en día soy súper sociable, Lauri, me encanta, soy súper sociable, soy de un círculo muy cerrado, no voy a eventos casi, si sé que vas a ir o si va Angélica, yo tengo como mi Hablamos. lugar Ay, seguro, también quiero eso, sí. tengo mi lugar Llegar seguro. uno a la... Sí, porque además empieza el anillo a decirme es hora de dormir y yo, ay, Y pues ese ya me tocó obligarte a comer. sí, porque yo me iba a ir y estuvimos como 1 hora y media hablando y hablando sin parar, pero fue un regalo, me regaló la posibilidad de hablar contigo, de poder tener una conversación linda, de manifestarte cuánto te admiro y de poder abrirme y decirte, ay, Laura, tengo miedo, eres tan hábil, tan buena que Pero tengo. se te quitó el miedo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque qué lindo poder mostrar, uno, que, que hay más personas que pasan por los mismos procesos de uno. Es que todas. Mira, yo llevo, no sé, esta es nuestra entrevista número, no sé, como 80. Y yo digo, lo dije en el artículo del Tiempo, todos en realidad buscamos un poco lo mismo. Todos tenemos unos miedos en últimas bien parecidos. ¿Tú eres miedosa? Yo soy miedosa, soy muy miedosa y soy muy sensible. Lo que pasa es que yo creo que la vida me ha hecho ponerme, o yo, porque he querido, me he puesto como una armadura muy dura, porque mi carácter es fuerte. Pero detrás de esa armadura Es un seguramente hay un merengue. miedo enorme, Sí, total. Yo soy muerta así. al miedo Yo soy así. y muy desconfiada y muy, ¿sabes? Pero Intuitiva. sí, lo que yo te decía, si lo siento es porque es y es. Pero dime algo, ¿cómo luchar contra sobrepensar? Porque esa es una de las cosas, Me esa es una cuesta de mis mucho. luchas. Eso también es mi... El sobrepensar y preocuparme por cosas que no han pasado. Yo creo que es ser muy consciente. Y yo hago el ejercicio, por ejemplo, cuando me veo enfrascada en un tema que de pronto literalmente me tiene ahogada y me toca hacer como, digo, yo llevo mucho tiempo pensando en esto, me tengo que salirme de la caja, como hacer el ejercicio consciente de salirse de la caja y trasladar la mente a otra cosa, ponerse a hacer otra cosa. Soy muy manual, soy muy hiperactiva, entonces me sirve, no sé, si llevo mucho tiempo enfrascada en el mismo pensamiento, cambio de actividad, me pongo a arreglar el closet, pinto alguna cosa, escribo, bajo a jugar con mis hijas, ¿sabes? Sí. Pero ser muy consciente de que es una mente en permanente estado de alerta, además. Así vivo yo. Y Mm. ¿sabes qué pasa? En la quedada dormida, llevo unos meses haciéndolo y es que hago el 4-7-8 de Marian Rojas Estapé. Claro. Hago el 4-7-8 para no quedarme dormida como sobrepensando cosas que no voy a poder resolver. Porque uno se levanta triste. Exactamente. A mí me pasa eso, esa es mi lucha. Yo le digo a Santiago, mi marido, como me pasa, es como el primer despertar, no me estoy despertando feliz, me estoy despertando muy nostálgica. Como que se me viene la vida encima de repente y el primer despertar me cuesta como armarme y como no levantarme en unas nostalgias muy raras. Ya una vez arranco el día, arranco. Sí, estamos de acuerdo. Pero es porque llevo desde que me acuesto toda la noche mi mente analizando muchas cosas. A mí me pasaba eso y ¿sabes cuándo? Cuando hacía el ejercicio a las 4 de la mañana que iba al gimnasio. Y lo he ido moviendo de hora, he tenido como que organizar las cosas, Lauri, porque yo quiero arrancar el día bien, no quiero Sí. levantarme diciendo yo por qué me levanto a esta hora neurótica, porque no he dormido bien, porque para poderme dormir las horas que necesito, que son más de 7, debo dormirme muy temprano. Entonces empecé a negociar eso conmigo misma y a decir, no pasa nada si faltas, duerme. Y está bien descansar. Eso era impensable para mí. Entonces, yo sí creo que
es determinante cómo te levantes y poder decir gracias. Y yo hoy me levanto y digo gracias. Y no es porque me haya pasado algo extraordinario, No. no es porque digo no. Y sé que hay personas que pasan por momentos mucho más difíciles, pero cada quien tiene una carga diferente, Lauri. Cada quien lleva una carga diferente. Lo que pasa es que yo creo que la gente quiere saber más de uno, no para cambiar lo que piensa de uno, sino para reafirmar la idea que tiene. Y por eso yo igual me cuido, porque las cosas preciadas que son lo más cercano, yo lo protejo, pero yo no lo estoy escondiendo, ¿sabes? O sea, es como que eso es una parte de mí, no es porque lo esté escondiendo, pero definitivamente creo que hay cosas que merecen que uno las guarde, las cuide y las lleve así. La ¿Por qué? reserve. Porque hacen parte del proceso. Sin duda. Y porque hoy quiero hablar porque soy humana y porque no me avergüenza. Esto para mí hace parte de mi terapia. Y de la mía también. Hoy, de verdad, y está bien no sentirse bien algún día. Está ok. Sí. Y además, las mujeres tenemos un ciclo, Lauri. Uy, pucha, hay que estar tan pilas de eso porque no se le olvida y es matemático. Y uno dice, ¿qué me está pasando hoy? Porque estoy sintiendo como rabia por nada. Sí, ¿Y sí o no? ¿Qué sí. pasa? Ay. Entonces, es conocerte y aprender a convivir con esa Andrea. Si te volviera a entrevistar en 5 años y volvieras a ver esta entrevista, ¿qué crees que tú me dirías en 5 años de este momento? Que esa Andrea fue muy valiente. Mm, Que esa Andrea fue valiente por abrir la caparazón, por salir de la cueva a contarte cosas que nunca en su vida se imaginó contar, que, que está pensando en su proceso y en que en ese instante, o sea, hoy, no hubo problemas de enfrentarse con una versión que estaba en construcción, porque es que yo no estoy ya del otro lado, yo estoy aprendiendo. Y estoy en ese lugar y es lindo compartir la vida con personas que entienden y respetan que todos cambiamos. A veces unos amigos están más cerca que otros, después no. La vida yo creo que se encarga como de acomodar eso, pero lo más valioso es que hoy es Andrea y en 10 años voy a decir, es Andrea supo oír a su papá en el consejo que le dieron los dos, mi papá y mi mamá, cuando yo me iba a cambiar de carrera. Lo único que me dijeron mis papás es estudie lo que quiere hacer y no lo que quiere ser. mm, Y creo que esta Andrea me generará el orgullo de que estaba disfrutando su proceso, mm. porque la felicidad no es el punto de llegada, es el camino. Y estamos tan distraídos viendo Waze, el destino total, que nos perdemos de todo ese recorrido. Entonces yo a esa Andrea le diría eso y a ti te daría las gracias, de verdad. Ay, André, 66 minutos, pocas entrevistas tan largas, pero es una delicia conversar contigo. Gracias porque sé que no escoges siempre mostrar este lado, que defiendes mucho tu privacidad y de verdad procuré hacerlo con todo el amor porque sabes que te quiero, te admiro y eres de esas personas que en un instante como que se le clavan a uno en el corazón. Gracias a ti, Gracias. Lauris, por abrirme las puertas de este lugar, por ser tan respetuosa, por querer saber de mí, pero sobre todo por construir tú misma la idea de quién soy y no a partir de las cosas que ya están establecidas al ser una persona pública. Y Que es gracias. maravilloso. Ojalá todo el mundo pudiera conocerlo porque es maravilloso, es muy profundo. Gracias. Y gracias sobre todo por inspirar tanto. Yo a las No. personas antes de irme, creo que te lo dije antes de empezar esta entrevista, solamente les digo, trátense con el mismo cariño y la misma generosidad que tratan a las personas que aman. La primera persona que merece eso es uno mismo. Y yo creo que vale la pena tener compasión con nosotros mismos. Yo estoy en ese proceso y me encanta seguir aprendiendo. Me voy a equivocar 1.000.000 de veces, pero eso es la vida, eso es lo que somos y espero que de verdad nos volvamos a ver pronto y No, pues nosotras sí, en entrevista no no, en sé. entrevista no sé, en entrevista no sé, pero gracias de verdad por esto y te admiro profundamente. Yo a ti, mucho. Andrea Guerrero en La Lupa, gracias, gracias, gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros hoy.